Bueno, si os parece, esperamos unos minutitos, por lo menos hasta ahí 2 o 3 minutos. ¿Se me escucha bien? Si me podéis dar feedback por el chat mismamente y así podemos ver que no haya ningún problema. Si no, por mis compañeros que me comenten Yo te si es el escucho bien. caso. Vale. Qué guay, ya estamos viendo aquí muchas. Mira, María me comenta, perfecto. Sí que es cierto que os voy a pedir el favor de a todas manteneros muteados por lo menos hasta el final de la presentación para luego ya poder charlar más tranquilamente y que no se nos cuele el audio en la presentación y así los compis que lo ven en remoto que no tengan ese problema. Buenas tardes. Oye, muchos compañeros por aquí, qué ilusión. Bueno, pues si os parece, vamos comenzando, que yo ya sé que el compañero José Luis Domínguez, que es el director de la escuela, está por detrás admitiendo al resto que se vayan incorporando, ¿vale? Bueno, pues ya he dado la bienvenida anteriormente, de nuevo lo repito, bienvenida a todos y a todas. Para nosotros es un completo placer reunirnos aquí esta tarde para charlar sobre, al fin y al cabo, calidad y seguridad alimentaria, en este caso aplicar la limpieza y desinfección. Este webinar lo hacemos en colaboración con Kesia, que al final ha sido nuestro partner para esta charlita que tendremos de 1 hora. Bueno, pues Kesia se encarga de la bioseguridad del campo de la granja, bueno, del campo a la mesa, y en su representación tenemos a Óscar Cirujeda, que es compañero, director de mercado y también veterinario, que nos comentará muchas peculiaridades de la industria alimentaria, la limpieza y la desinfección un poquito más adelante. Y en la Escuela Europea de Empresa, que al final es una consultoría de formación, en este caso pues yo represento a la entidad como directora técnica del área alimentaria. Y bueno, pues nuestra misión en este webinar es aportar todo el valor que podamos reunir en 1 horita o aproximadamente y charlar detenidamente de algunas particularidades que yo creo que a todos los que estamos aquí reunidos nos interesan. Sin más preámbulo, Óscar, si te parece bien, voy a comenzar, que si no se nos haga muy tarde, ¿vale? Perfecto, perfecto, gracias, Alba. Y ahora pues ya te doy el paso a ti. Para comenzar, vamos a hablar de algunos términos que yo creo que son clave a lo largo de la presentación. No haremos mucha referencia a términos complejos, pero bueno, como sí que habíamos visto que había algunos por ahí que se nos podía complicar y que podía ir un poco más allá de lo que el lenguaje habitual nos tiene acostumbrados, pues por aclararlo. En primer lugar, veremos actividad de agua, que no es tanto la cantidad de agua que tenga el alimento, sino la disponibilidad de este para el crecimiento microbiano en el caso que nos ocupa. Luego también hablaremos de microorganismos aerobios o anaerobios. En el caso de listeria ya sabemos que es una especialidad en el mundo microbiano. Y al igual que en el caso del agua, la disponibilidad de oxígeno. A veces hay oxígeno en el medio, pero no siempre está libre y disponible. En el caso de los biocidas y desinfectantes, pues es la sustancia que se encarga de erradicar la presencia de microbiota en el medio. Bioestático es un término que hace alusión a que hay presencia de microorganismos, pero no hay crecimiento de él mismo, entonces lo que hace no es erradicar la presencia de este, sino inhibir su crecimiento. Luego el término de UFC es una sigla muy utilizada en la microbiología, de hecho en el 2073 reglamento de la Unión Europea, que haré referencia en más de una ocasión, pues es la forma de cuantificar de cara a la microbiología. Y al final es la unidad utilizada para estimar el número de bacterias presentes en una muestra, y la desinfección química sería la acción de utilizar el biocida desinfectante anteriormente mencionado con el objetivo de reducir el contenido de microorganismos en una matriz o en un medio. Evidentemente nuestro objetivo es que esto sea irreversible y con un objetivo, en nuestro caso, de que deje de darnos problemas para que todos nos entendamos. Para seguir con la presentación, vamos a conocer ya a nuestra protagonista de hoy, que yo diría que no es muy agradable para la mayoría de los que estamos aquí presentes, pero bueno, vamos a darle su momento de gloria. Listeria, en principio vamos a hablar de las especies, se identifica como bacilos cortos, habitualmente, gram positivo, se agrupan en pequeñas cadenas o grupos. Ay, Óscar, que se me ha movido la presentación. Ahora. Disculpa, no te preocupes. Son móviles a temperatura donde están ellos cómodos, de 20 a 30 grados, y inmóviles a temperaturas donde ya no se sienten tan cómodos, ¿no?
No forma esporas y podemos encontrar que es un microorganismo habitualmente anaerobio facultativo, es decir, que puede reproducirse tanto en presencia de abundante oxígeno como en deficiencia de este. Y luego, pues de cara a la identificación bioquímica, pues tendríamos que es catalacta positivo y oxidasa negativo. Pese a hablar de Listeria en general y haber más de 20 especies de la misma, la especie que nos ocupa a día de hoy es Listeria monocytogenes, que al final es nuestra patógena por excelencia en la industria alimentaria, y es de la que queremos desarrollar tanto este webinar como la formación posterior que tenemos de expertos en Listeria monocytogenes de la Escuela Europea de Empresas, en el caso de la Escuela Alimentaria. Ya sabemos que la fama de Listeria la precede y sí que es la causante de la listeriosis en humanos. Esta listeriosis se presenta en dos formas. En primer lugar, la forma invasiva, que a pesar de ser menos frecuente, es un poco más tediosa y encontramos a esta bacteria provocando infecciones graves, capaz de entrar en el huésped y profundizar a distintos niveles del organismo del mismo. Los primeros síntomas con los que se encuentran pues, son fiebre, escalofríos, dolor de espalda, dolor muscular, y luego pues en algunos casos, por suerte en menos de los que aparecen los primeros síntomas, pues se desarrolla la forma más grave, y aquí es donde haremos hincapié de cara a las embarazadas que puede penetrar a nivel de placenta, provocando el aborto, el nacimiento prematuro, incluso problemas derivados luego transmitidos al feto. Y luego, en el caso de personas inmunodeprimidas, pues también puede dar problemas, y a lo mejor no tanto, como por ejemplo meningitis, encefalitis, endocarditis, sepsis mortal, incluso en estos casos pues llegando a tener una tasa de mortalidad bastante elevada. En la otra forma no invasiva, que es más corriente, de hecho es bastante habitual que al final nos contaminemos de bacterias que tengan síntomas enteros invasivos, por ejemplo, fiebre, diarrea. Esto ya es frecuente de cara a la intoxicación o toxinfección en la industria alimentaria. En este caso, Listeria monocytogenes, pues tiene un periodo de incubación desde muy corto hasta varios días, hasta 88 días, pero ya digo que habitualmente cuando se ingieren una cantidad importante, pues suele tener un periodo corto de tiempo, y luego pues se distribuye tanto en humanos como en animales del porcentaje del 1 al 10% y en animales del 6 al 30%. Uy. Ahí. La listeriosis, como más o menos aquí todos podremos predecir, está distribuida, bueno, el Listeria monocytogenes se distribuye a lo largo de todo el mapa mundial y además a lo largo de toda la cadena alimentaria. Muy poquitos sectores que yo ahora mismo recuerde se libran de ella, y pues es transversal, como digo, a toda la cadena. De ahí la necesidad que hemos visto desde la Escuela Europea de Empresas de desarrollar una formación enfocada a la misma, porque al final los profesionales necesitamos tener el control de la bacteria en la industria, ¿no? En el caso de los productos cárnicos, pues es muy habitual en productos de charcutería, gelatina, patés, salchicha. En este caso, comentar que por eso es uno de los motivos por los cuales embarazadas tienen de alguna forma vetado o prohibido o no recomendado el consumo de embutidos cárnicos curados, porque al final no tiene un tratamiento técnico capaz de erradicar la posibilidad de contaminación de esta bacteria. Y como vemos en el 2073, si os vais al detalle en este aspecto, se puede permitir hasta un crecimiento de 100 UFC, bueno, un poquito menos si metemos la incertidumbre del método. Un primer còmput en el tema de les masses salarials respecte a la realitat. Creo que ya. Entonces, en el caso... Alba, no se te escucha. ¿Ahora? Sí, sí. Ay, menos mal, es que al silenciar a la chica que se había colado, jolín, nos va a pasar de todo. Se me había silenciado a mí la mía, discúlpame. Gracias a quien me ha avisado que no he visto el nombre, luego que me lo diga. Hablando del tema de productos lácteos, pues ya hablamos lógicamente de la inseguridad de la leche cruda, del control de la letra Q, que también tendremos formación en la escuela relacionada con la trazabilidad de la misma. Y bueno, pues de ahí también la necesidad de que embarazadas se
tengan la precaución de no consumir quesos que no hayan sido tratados térmicamente. Luego, productos hortícolas y frutales, bueno, aunque no lo haya mencionado anteriormente, sí que es cierto que el Listeria monocytogenes proviene del medio terrestre y de ahí que sea muy frecuente también en este tipo de productos. De hecho, en la tabla de al lado podemos ver en el melón hasta 147 casos en Estados Unidos. Y bueno, a veces pasamos por alto esto, pero también volviendo a embarazada, deciros que la limpieza y desinfección en este público es fundamental e indispensable para consumo de verduras y frutas crudas, ¿vale? Y luego el producto de ESMAD, pues más de lo mismo. Al final, el pescado ahumado con un tratamiento térmico incompleto puede provocar que siga estando la bacteria presente y, por lo tanto, dar problemas a nivel de los que ya hemos visto. En el caso de los ambientes donde están presentes, que luego al final del webinar tendremos una sección de preguntas donde por el Instagram de Escuela Alimentaria nuestros compañeros nos han dejado poquitas preguntas porque no se han animado mucho, pero van relacionadas también en este ámbito. Deciros que esta bacteria es capaz de adaptarse a condiciones bastante extremas y de ahí su importancia en su control en el medio alimentario. La temperatura de crecimiento, pues sabemos que puede crecer a temperatura de refrigeración, aunque por suerte luego tiene una destrucción bastante probable cuando realizamos un tratamiento térmico. El pH ya es un medio que ya nos permite una selectividad mayor, ya que, bueno, pese a que su pH, aunque su pH óptimo es de 7, el mínimo de crecimiento es 4 y este es uno de los criterios de 4,4 del 2073 que espero que nuestros alumnos de microbiología de los alimentos lo sigan recordando. Luego, la actividad de agua, también haciendo alusión al 2073, una de las características. Cuando yo digo 2073 me refiero al reglamento de la Unión Europea relativo a la microbiología de alimentos, que no sé si todos estamos aquí en el contexto para que nos entendamos. La actividad de agua también es un factor limitante, pero bueno, como vemos, también desde 0,90 ya puede crecer dependiendo de la combinación de otros factores. Y el porcentaje de sal, pues también la seguimos teniendo presente, incluso hasta un 10-11% de la misma. Sabemos, porque tenemos bibliografía de la misma, que soporta la congelación, pero ya no solo esa bacteria, sino todos los microorganismos, menos algunos que a lo mejor están un poco más sensibles. Las personas se creen de a pie, suelen creer que la congelación mata todo, pero en absoluto la congelación inhibe el crecimiento, se lo paraliza. Pero esta bacteria luego, después de descongelarse, sigue estando presente, cosa que no se nos puede escapar. Y luego, pues sabemos que con poquitas necesidades nutricionales sigue creciendo y no se nos puede escapar. Dentro de los métodos para detectar listeria, la formación de expertos en listeria monocytogenes que tendremos a partir del 4 de marzo los vemos muy detenidamente, por eso hemos hecho un repaso muy cortito. Tenemos métodos directos que nos dan presencia o algún indicio directamente relacionado con la bacteria. Y luego tendríamos indicadores más bien indirectos, que al final quieren decir contaminación de otro tipo. Entre los métodos directos, pues encontramos la presencia, o sea, la detección de listeria o listeria monocytogenes. Porque pese a que yo anteriormente he mencionado que nosotros tenemos que poner la diana y el foco en listeria monocytogenes, listeria SPP, listeria especie, es lo que a nosotros, o en el caso del laboratorio, listeria inocua, es una buena diana para saber si el medio reúne las condiciones adecuadas para el crecimiento de listeria monocytogenes. Sé que a lo mejor esto se nos puede ir un poco de especificidad, pero también me gustaría ver que no se nos pasará por alto. Pese a que nosotros pongamos el foco en listeria monocytogenes, es importante tener controlado otro tipo de especies de listeria que indican que el medio reúne las condiciones para que en algún momento pueda crecer nuestra patógena, que no queremos que así sea. Y para realizar los métodos directos donde tengamos la identificación de nuestra bacteria diana, pues tendremos métodos por medio de cultivo tradicionales, que en este caso pues hay muchísimos. Las ISO, tenemos el método de Biocar, que es el que yo utilizo con muchos de los clientes en consultoría. Tenemos el método, el COMPAS en este caso. Luego tenemos pruebas de biología molecular y luego inmunoenzimáticas, que son de detección indirecta, pero igualmente nos dan resultados relacionados con listeria monocytogenes. Y según el método que utilicemos, también vuelvo a hacer referencia al 2073, dependiendo de las características de nuestro alimento, pues de ese pH, actividad de agua, que hemos visto anteriormente, pues buscaremos la detección o el recuento del microorganismo. ¿De qué dependerá esto? De la susceptibilidad que tiene el alimento de permitir el crecimiento del microorganismo una vez se haya puesto a la venta.
Y luego, pues, ¿de qué dependerá el método de análisis que nosotros realizamos? Pues al final dependerá del tiempo que yo, el hecho de que yo elija un método u otro dependerá del tiempo que tengo para dar la liberación. Si todos nosotros estamos un poco relacionados con la industria alimentaria, sabemos que la liberación de lotes positivos es tremendamente importante, porque al final es el tiempo que tenemos para poner al consumidor a la venta nuestro producto. Entonces a veces preferimos tener métodos más rápidos, aunque sean más costosos económicamente. Todo esto también lo valoramos en la formación, precisamente porque sabemos que es de importancia. Y luego, ya entrando en los métodos indirectos, no tanto, ya he dicho que no nos centramos en detectar la bacteria como tal, la bacteria diana, sino en los fallos del procedimiento de limpieza y desinfección, que luego nos contará Óscar un poquito más adelante. Estos métodos están relacionados con la limpieza, con el ATP, por ejemplo, que sería por luminometría, para detectar residuos orgánicos. No sé si muchos de vosotros estáis relacionados con este término, pero es muy habitual en sistemas SIP que el agua de aclarado se analice por ATP, que al final lo que dice es si sigue habiendo presencia de medio contaminado con residuos orgánicos. Luego también tenemos la detección de residuos por proteínas, que también es muy habitual, cada día más frecuente. El frotamiento de superficie recuenta indicadores. De hecho, desde la alerta sanitaria que hubo en 2019 de Listeria monocytogenes aquí en España, se han implementado nuevas modalidades, nuevos planes de muestreo orientados a la limpieza y desinfección en la industria alimentaria, de cara a que el plan de muestreo sea mucho más exigente en superficie, tanto de contacto directo como indirecto, o contacto o no contacto, depende de qué bibliografía recuperamos. Y en este caso, como digo, los métodos por superficie van más orientados a la detección de biofilm y de posibles formas que hayan quedado del microorganismo y indiquen limpieza poco efectiva. Luego también otro método importante sería la detección no solo de Listeria monocytogenes, que al final en medios tradicionales usaríamos el medio de cultivo, como ya hemos mencionado en la primera parte, sino también de indicadores que lo que hacen es facilitar una orientación de si la limpieza ha sido o no ha sido efectiva, como es el caso, por ejemplo, del recuento de aerobios totales. No nos quiere decir nada en función de si hay o no hay Listeria monocytogenes, pero sí que nos dice si hay mucha presencia de aerobios totales o de microorganismos de otro tipo, que nuestra limpieza, por lo tanto, no ha sido lo efectiva que debería. Y luego, finalmente, pues la prueba de biofilm, de la que ya profundiza ya más adelante Óscar. Para comentar el tema y hacer de nuevo hincapié en la capacidad que tiene de adaptarse a los distintos medios esta bacteria, pues tenemos 3 bloques. El primero de ellas hablamos de la capacidad de adaptarse a temperaturas frías. Sigue sin quedar claro en la industria alimentaria, al menos con los clientes que nosotros trabajamos o con los alumnos, el feedback que me dan a mí de nuestras formaciones, que como que les sigue sorprendiendo que haya bacterias que se sigan reproduciendo en temperatura de refrigeración, y así es. Listeria monocytogenes es una de ellas, y es capaz, pues, de sintetizar enzimas a baja temperatura, de adaptarse a las membranas celulares con ácidos grasos insaturados, de la síntesis de proteínas, que al final lo que hacen es autoconservar que siga reproduciéndose. Aquí. Luego también tiene la capacidad de formar células persistentes, que no es más que células que no tienen capacidad invasiva o infectiva en el huésped, pero sí que al final están ahí de forma inerte, un poco como de forma durmiente, sin dividirse, pero dando la lata, y esto también lo queremos detectar. Luego, pues, es capaz de cambiar su morfología por tal de resistir a las operaciones de limpieza o a las operaciones de desinfección, e incluso aumentar la tolerancia a temperaturas bajas, crecimiento de pH distinto del óptimo, altas presiones, baja actividad de agua. Y finalmente pasamos a la situación, yo creo que al peor panorama de todos, que es la formación del biofilm, donde pues sabemos que Listeria puede adherirse a muchas superficies. También aquí hay una creencia de cara a muchos sectores donde se creen que a lo mejor en acero inoxidable no es tan importante la posibilidad de crear este biofilm, que eso ocurre en plástico, o que eso ocurre en cartón o en madera, y ni mucho menos sabemos que puede que esta bacteria es capaz de hacerse ahí su pequeña casita microbiana autoprotegida, y es lo que nos va a contar un poco más en profundidad Óscar. Y bueno, pues como ya digo, profundizará más adelante el compañero, pero bueno, son cepas capaces de producir biofilm a temperaturas incluso extremas, de nuevo en refrigeración, y nos encontramos con distintos tipos de biofilm, distinto grosor, volumen, rugosidad, incluso color, detectable, no detectable a simple vista.
Y bueno, es lo que queremos que nos profundice el compañero. Así que nada, Óscar, yo ya me callo, si te parece bien, y te doy paso. Muy bien, Alba. Nada, lo primero agradecerte tanto a ti como a la Escuela Europea la posibilidad de colaborar con vosotros y de promocionar el curso que hacéis en marzo sobre listeria, que seguro que está muy interesante. Y bueno, como aperitivo y como entrada, la verdad es que con este webinar yo creo que la gente se va a poder hacer un poquito una idea, ¿no?, de todo lo que vais a desarrollar a partir de marzo. Así que nada, gracias a ambos, ¿vale? Y nada, saludar a la gente que ha venido, creo que hay más de 100 personas, algunas caras y algunos nombres me son conocidos, otros no, pero bueno, ya nos iremos conociendo. Así que nada, entramos ya en materia con mi parte. Al final ha comentado Alba, ¿no?, que uno de los métodos indirectos de detección de listeria es la detección de biofilm. Al final no cabe duda de que va ligado la presencia de listeria a la presencia de biofilm. No siempre que hay biofilm hay listeria, pero casi siempre que hay listeria hay biofilm. Entonces, bueno, debemos conocer qué es un biofilm, debemos conocer cómo detectarlo, cómo tratarlo. Y pues bueno, vamos a empezar a desarrollar una serie de conceptos, muchos ya lo sabréis porque ya habréis asistido a otra serie de seminarios o formaciones sobre biofilm, pero bueno, vamos a hacer un poquito de recordatorio, ¿vale? Entonces, bueno, al final, ¿qué es un biofilm? Pues bueno, al final puede haber muchas definiciones, ¿no? Al final un biofilm es una comunidad de microorganismos que están unidos entre sí y a su vez al medio en el que se sostienen, en este caso las superficies de una industria alimentaria, mediante la secreción de una materia, ¿no?, de una matriz de exopolisacáridos que les protege y que les hace tener ese tipo de tensión superficial adherida al medio donde están ellos depositados. Un biofilm puede contener muchos tipos de gérmenes, desde bacterias, hongos, virus, levaduras, también alérgenos en su interior. Eso es importante con todo el tema de las alergias y de las intolerancias alimentarias. También es importante el tema de alérgenos ligado al biofilm. Y bueno, hay muchos estudios, yo he estado en muchas conferencias de biofilm y muchos investigadores hablan, ¿no?, de que más del 90% de las bacterias presentes en una industria alimentaria están agrupadas en biofilm. Incluso a algunos le he escuchado hablar cerca del 99%, con lo cual de ahí la importancia que tiene el conocer el biofilm para poder derrotar y poder eliminar de nuestra instalación y de nuestra industria alimentaria a cualquier tipo de germen, en este caso a listeria, que es de quien estamos hablando. El biofilm es un factor clave de supervivencia para los microorganismos. Al final hay que tener presente que lo que estamos haciendo con el biofilm o que lo que las bacterias hacen con el biofilm es protegerse. Luego veremos que tienen hasta unos sistemas de comunicación interna entre las bacterias que hay dentro del biofilm y se protegen básicamente contra las deshidrataciones, las toxicidades, sobre todo contra los desinfectantes, que al final es nuestra principal arma como erradicadores de biofilm y de contaminación en las industrias. ¿Qué impactos podemos tener por causa del biofilm en una industria alimentaria? Pues bueno, en primer lugar y el más importante, creo que es por el que estamos todos aquí, ¿no?, es por el tema de la seguridad alimentaria. Todos hemos padecido ese tipo de contaminaciones irregulares, recurrentes, que aparecen y desaparecen, un poco como el Guadiana, cada 2 o 3 semanas hay una contaminación, vuelve a desaparecer, nos gastamos un dineral en desinfectantes, vuelve a aparecer a las 2 semanas. Entonces, bueno, eso ya nos da una pista, ¿no?, de por dónde pueden ir ese tipo de contaminaciones, ¿no?, asociadas al biofilm. Al final hay que tener presente que dentro de lo que es la seguridad alimentaria intervienen muchos factores. Depende si estamos hablando de industria al circuito, estamos hablando de industria de superficies. La industria al circuito es mucho más controlable porque al final los procesos de limpieza son más automatizados, pero en la industria, por ejemplo, de superficies, que somos más operario dependientes, pues cualquiera de los factores que nos falle, del famoso círculo de Sinner, ¿no?, de temperatura, acción mecánica, producto químico y tiempo, pues puede hacer que tengamos una mala limpieza, ¿no?, y por ahí pueden venir esos problemas si se genera ese biofilm. Otro impacto ligado a la seguridad alimentaria más a medio o largo plazo es el tema de crear resistencias o de crear tolerancias. Mucho se habla, ¿no?, y se podría disertar tiempo sobre la resistencia o la tolerancia de los gérmenes a los desinfectantes o a los antibióticos, en este caso a los desinfectantes, ya que nos ocupa el tema de la industria alimentaria y no el tema médico. Pero lo que está claro es que con los desinfectantes aplicados a las dosis que recomiendan los fabricantes en unas condiciones in vitro, prácticamente todos son efectivos del 0,5 al 3% como mucho. ¿Dónde tenemos ese problema? Que se nos pueden crear resistencias o tolerancias, pues por el biofilm. Al final el biofilm lo que nos está haciendo es una capa relativamente impermeable a ese desinfectante,
y lo que vamos a tener es concentraciones subletales, que son las que nos van a llegar a los gérmenes que están escondidos del biofilm y van a hacer que esos gérmenes generen esas tolerancias o generen esas resistencias a un producto que aplicado en condiciones normales al 2%, al 1%, no habría ningún problema en eliminar la listeria, ¿no? Pero estar aplicándolo durante periodos largos de tiempo a esas concentraciones subletales puede hacer que aparezcan esos fenómenos de resistencia bacteriana. Otros posibles impactos dentro de la industria, pues bueno, bioincrustaciones, biocorrosiones, picaduras en ciertos elementos, en intercambiadores de calor podemos reducir el rendimiento de los mismos y que no se alcancen las temperaturas que están automatizadas en el sistema. Ese limo que se crea pues se reduce, aumenta la rugosidad de las superficies y reduce el flujo que pasa de los fluidos por allí. Puede generar gases, puede generar malos olores. Entonces, bueno, al final, como veis, nada bueno, ¿no? Nos genera el biofilm dentro de lo que es la industria alimentaria. En cuanto al crecimiento del biofilm, ¿cuáles serían un poco las fases de formación del mismo? Pues bueno, lo que os decía antes, al final por una mala limpieza. Todo empieza por una limpieza incompleta, una limpieza que no es del todo satisfactoria, una limpieza que nos genera que queden restos de materia orgánica en la instalación o en el circuito, en la superficie, que va a traer a su vez bacterias, porque posiblemente vaya ligado también a una mala desinfección, y a partir de ahí empieza la cadena, ¿no? Esas bacterias empiezan a generarse, empiezan a multiplicarse, empiezan a adherirse a esas superficies con la secreción de la matriz de esos polisacáridos que estamos comentando, empiezan a agregarse otro tipo de bacterias, a crecer el biofilm y a madurar y a hacerse una auténtica comunidad microbiológica lo que tenemos allí. Después de esa maduración va a venir la fase de dispersión o de eliminación del mismo, que puede ser de una manera activa, de una manera pasiva. De una manera activa por las propias tensiones superficiales que puede haber dentro del biofilm, por falta de nutrientes, desecación, etcétera, hacen que el biofilm se pueda romper y salgan esos gérmenes, o bien por flujos o acciones mecánicas que nosotros estemos aportando en un momento determinado con la limpieza, que hagan de que se desprenda un trozo de biofilm y arrastre consigo aquellas bacterias que había en su interior. A partir de ahí es donde vamos a tener los problemas. Posiblemente los recuentos microbiológicos de una superficie con biofilm no sean especialmente altos, porque los gérmenes van a estar en el interior y va a ser difícil que seamos capaces de detectarlos, pero sí que cuando lo rompemos o cuando se rompe el biofilm es cuando vienen esos altos recuentos y es cuando nos viene esa contaminación. Si estamos hablando de un circuito, pues al soltar los gérmenes que hay en su interior, la contaminación la tendremos en un punto posiblemente más alejado de donde estaba el biofilm, con lo cual eso también tenemos que hacernos pensar que no siempre la contaminación está en el punto donde está el biofilm, porque al final es un ciclo productivo que va a llevar los gérmenes hacia el final del proceso, o si sea una superficie es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este sería un poco el crecimiento del biofilm, de la maduración, del desarrollo, la eliminación por medios o naturales o forzados. En cuanto a la estructura del biofilm, va a depender del tipo de microorganismo que lo compone. Los biofilm pueden ser de una especie, pueden ser multiespecie, siendo estos multiespecie mucho más difíciles de eliminar y mucho más patógenos, obviamente, porque además puede haber transferencia genética entre las especies que haya dentro del biofilm. Va a depender de la edad del biofilm, contra más maduro sea, más viejo sea, va a ser más costoso de eliminar y va a tener en su composición pues, determinadas sustancias u otras. Va a depender de la superficie, de donde esté instaurado, pero al final básicamente se compone de agua, como todo en este mundo, como nosotros, que somos 80% agua, pues al final el biofilm también es un 50 o un 90% agua. Se compone de microorganismos, que es lo que le da ese carácter patógeno al biofilm, y se compone de la estructura que las bacterias han sido capaces de secretar y de la materia orgánica que ahí se nos ha ido depositando, que había en un inicio, como digo, por una mala limpieza. En un estudio de la Universidad de Gant, en Bélgica, hicieron una serie de estudios, creo que analizaron 165 plantas, 165 industrias alimentarias, para ver en qué tipo de industria era más factible o más habitual la presencia de biofilm. Y bueno, los campeones fueron la industria cárnica, con un 33% de presencia de biofilm en la industria cárnica, seguida no muy lejos por el tema de salsas o del sector de los open foods, de los platos preparados para cocinar, para calentar. También la del huevo, con bastante presencia y con mucha menos presencia en el sector lácteo. Os fijáis, con un 9 y un 17 dependiendo del tipo de sector lácteo que había.
Al final, contra más automatizadas estén las limpiezas, y la industria del circuito es un sector que tiene más automatizadas las limpiezas, más difícil va a ser que nos queden restos de materia orgánica o de gérmenes después de un... Mientras que contra más operario sea dependiente, como suelen ser los mataderos, suele ser este tipo de industrias de superficies abiertas, siempre va a haber más riesgo de formación de biofilm. Al final salió un biofilm en el 17% de las industrias analizadas, que es bastante. En el mismo estudio de la universidad también diferenciaban un poco qué tipo de componentes, ¿no?, eran los que tenía la matriz de exopolisacáridos que formaba el biofilm, y se veía cierta variación dependiendo del tipo de industrias. Aquí se analiza sobre todo proteínas, carbohidratos y ácidos urónicos. Y bueno, se ve que en cuanto a proteínas, quien se llevaba la palma era el sector de los open foods, de los platos para cocinar, que estamos hablando. En cuanto a carbohidratos, donde más presencia había en la matriz era en el sector de la industria cárnica, mientras que ácidos urónicos donde más nos aparecía era en el sector de la industria del huevo, ¿vale?, del ovoproducto. Otra universidad belga, en este caso la de Lovaina, hizo un estudio también para ver dentro del biofilm cuáles eran las bacterias más habituales, ¿no?, los gérmenes más habituales. Y aquí el campeón era Pseudomonas. Pseudomonas prácticamente era detectado de 327 muestras que hicieron, en el 20% de los biofilm había presencia de Pseudomonas. Listeria no es un germen especialmente que se encuentre en la industria, porque con lo que hemos visto antes, con la mortalidad que causa, si tuviera la presencia que tiene Pseudomonas, pues sería para echarse a temblar. Entonces, por suerte, es una bacteria que causa, tiene una alta morbilidad, una baja morbilidad, pero una alta mortalidad. Entonces, bueno, no es de los gérmenes más habituales, por eso decía antes que donde hay biofilm no siempre hay listeria, pero sí que donde hay listeria suele haber biofilm, ¿vale? Y al final hay que tener presente que rara vez hablamos de biofilm de una sola especie. Lo general es que encontremos diferentes especies bien compitiendo dentro del propio biofilm. Dentro del propio, antes de lo que es la comunicación bacteriana, al final simplemente dar una pincelada del tema, por si oís hablar de lo que es el quorum sensing o la percepción de quorum, que es el sistema que tienen de regulación las bacterias que se encuentran dentro de un biofilm, ¿de acuerdo? Al final es un mecanismo que es la expresión genética de las bacterias, que depende de esa densidad celular que haya en el biofilm, y esa percepción de quórum, pues bueno, está involucrada en diferentes funciones celulares, como puede ser la virulencia o la patogenicidad del biofilm, la resistencia a los desinfectantes, la formación de más o menos biofilm, de que esa matriz de exopolisacáridos sea más o menos resistente. De hecho, hay muchas bacterias pues, que son capaces, ¿no?, de sincronizar su comportamiento en el biofilm gracias a la emisión de unos autoinductores, unas señales intercelulares, que es la vía de comunicación que tienen, ¿no?, las bacterias que hay dentro del biofilm. Entonces, bueno, esto al final lo que conduce básicamente es a un cambio de expresión genética de las células, cambio de metabolismo, aumento de esa producción de matriz de polisacáridos y sobre todo lo que más nos interesa a nosotros al final es que esa comunicación de bacterias, si da competición, van a pelear las bacterias que hay adentro por los nutrientes, por el espacio y por el oxígeno, pero si todo va bien, al final esas bacterias van a cooperar y lo que nos va a hacer es que la resistencia a los desinfectantes se multiplique, ¿no? Aparte del propio efecto del biofilm, que hace que, como decía antes, lleguen concentraciones subletales a los gérmenes que hay en el interior, esa transferencia genómica de unas bacterias a otras pues, nos va a aumentar el riesgo, la posibilidad de que se nos hagan más resistentes a los desinfectantes que nosotros queramos aplicar a posteriori para eliminarlos. Pincelada también muy rápida de lo que sería una estructura de biofilm a 3D. Pues bueno, aquí depende, ¿no?, si el biofilm es un biofilm copiotrófico, si es oligotrófico, si tiene alta cantidad de nutrientes o tiene menos cantidad de nutrientes. Si tiene poca cantidad de nutrientes, como sería el oligotrófico, pues en la parte superficial lo que vamos a encontrar son aquellos gérmenes más activos metabólicamente, ¿vale?, porque hay escasez y ellos van a ponerse en las capas más superficiales. Si hablamos de uno copiotrófico, que hay nutrientes suficientes, pues generalmente lo que encontramos es gérmenes aerobios en las capas superficiales y anaerobios en las capas inferiores. Bueno, depende, ¿no? También se puede ver por gradientes de pH o por gradientes del quorum sensing que estábamos hablando antes.
Y bueno, visto que hay biofil, visto que tenemos problemas en la industria, pues lo que tenemos que tratar de aportar, al menos desde nuestro sector, es el tema de soluciones, ¿no? Soluciones para los problemas de listeria, que es en este caso del germen que nos ocupa. Al final, lo más importante, como en cualquier tipo de contaminación o de problemas microbiológicos, es la prevención. Muy importante las industrias agroalimentarias ante este tipo de brotes, o para prevenir este tipo de brotes, lograr la implicación de todos los departamentos, de todos. Los problemas de listeria no solo dependen ni son culpa, ni los tiene que solucionar solo el personal de calidad de las empresas. Al final, el departamento de producción tiene que trabajar, mantenimiento tiene que implicarse, dirección, por supuesto, tiene que implicarse, y el propio personal, los propios trabajadores, tienen que ser conscientes de que ellos son el principal vector que se mueve por toda la empresa y el principal vehículo de posibles contaminaciones. Tenemos que ser capaces de establecer controles en todo que pueda afectar a la presencia de listeria en una industria. Es decir, tenemos que tener controlada el agua con la que trabajamos, el agua de producción y el agua de limpieza, obviamente. Tenemos que tener controlado el aire, que haya una ventilación correcta, que los sistemas de ventilación sean adecuados, reforzar con desinfecciones si hace falta de superficies por vía aérea. Tenemos que tener controlados los desagües, un poco el cajón desastre donde va a parar todo, ¿no? Y pensamos que como también cae el detergente allí, aunque caiga la suciedad, pues el propio detergente que está cayendo ahí nos va a limpiar los desagües y puede que no sea suficiente. Y como decía, los trabajadores, en el 50% de los problemas de listeria que se ven en una industria, cuando llegas aquí de la cuestión, suelen venir por contaminaciones cruzadas. Es decir, hay que tener sistemas lavamanos, de desinfección de manos, lavabotas, pasos higiénicos en diferentes áreas, en diferentes salas, que las puertas de que separen unas salas y unos ambientes de otros estén cerrados, que no estén permanentemente abiertos. Es decir, son muchos las variables que hay que controlar. No basta decir, bueno, todo me va bien, cuando tenga listeria uso un desinfectante y lo voy a solucionar. No, vamos a trabajar en controlarlo, en prevenir, y si por desgracia aún así nos entra, pues ya trabajaremos a fondo en todo lo demás. Pero vale más la pena trabajar las primeras fases que luego gastar todo el dinero que se gasta a veces en la erradicación sin lograrlo, cuando no se ha logrado tener una buena prevención y un buen control. Una vez que ya se nos ha ido de la mano y no hemos podido hacer la prevención correctamente ni el control que se debe, pues bueno, ya solo nos queda detectarlo, bien por los métodos directos que ha comentado antes Alba, o dentro de los indirectos, pues tratar de descubrir si tenemos presencia de biofil o no en la instalación. Y por último, la erradicación. Ya hemos llegado al punto final y hay que establecer un plan de limpieza y desinfección que sea correcto y que sea a medida de cada industria. No hay una receta madre que sirva para todas las industrias. Se parte de una serie de protocolos, obviamente más o menos estándar, pero luego hay que adaptarlos a las particularidades de cada planta, las particularidades del agua con la que vamos a limpiar, de la dureza de ese agua, del sistema de trabajo que hay allí, de dónde están los problemas, si es en desagües, si es en máquinas que son difíciles de limpiar, etc. La figura clave de todo este plan de limpieza y desinfección, pues al final es la elección correcta del químico, ¿no? Que es el arma final con la que vamos a tener que luchar contra la listeria. A nivel de detergentes y desinfectantes, pues bueno, dentro de nuestro caso que nos ocupa la gama es amplia, no vamos a entrar uno a uno en todos los detergentes y desinfectantes que hay. Sí que hay que tener claro que hay que elegir correctamente qué detergente aplicar y que tan importante como la desinfección es la detergencia. Es decir, no vamos a lograr buenos resultados si simplemente desinfectamos y hacemos una mala detergencia. La mejor desinfección es una buena limpieza, es una buena fase previa de detergencia. Y para ello, pues bueno, hay que conocer el tipo de suciedad que tenemos. Como decía, insisto mucho, el tema de la calidad de agua que tenemos en la planta. Cómo vamos a limpiar, si vamos a limpiar por CID, por pulverización, por equipos de espuma, etc. Pero siempre muy importante al final la fase de detergencia previa a la desinfección. En cuanto a la desinfección, lo mismo. Tendremos desinfectantes para circuitos, para superficies, en función de nuestro tipo de industria, o desinfectantes, como digo, por vía aérea, como es el Ultraz, para alcanzar vía fumígena aquellas zonas altas o complicadas que son de desinfectar, altos techos, recovecos de máquinas, interior de ciertas piezas. Pues bueno, para ello hay productos específicos como el Ultraz, o diferentes desinfectantes en base a muchas moléculas, ¿no? Las más habituales pues serían peracéticos, aminas, amonios, aunque últimamente están más en desuso, o productos nuevos que van surgiendo, pues como Sopurclean NR, que os he comentado aquí, que os he puesto aquí,
que es un producto específico que además tiene la particularidad de que no requiere aclarado, ¿no?, en su aplicación. Y lo que os decía, al final todos los desinfectantes usados in vitro prácticamente son buenos para listeria y para todo. De hecho, ya sabéis que para que un producto te den el HA, el Ministerio te exige una serie de cepas, que son 4, y ninguna es listeria. Quiero decir que no es un germen que sea especialmente difícil de destruirlo in vitro. Demuestra que el Ministerio no lo considera para dentro de estas 4 cepas en las que ellos te analizan. Así que a mayores es importante, como diré después, que si además el desinfectante tiene test propio de listeria, pues mucho mejor. Vamos a ver ahora el tema de la detección de biofilm, cómo detectarlo, qué sistemas disponemos nosotros para la detección, que van a variar en función de que queramos una detección en superficies o queramos una detección en circuitos vía ZIP. Al final, lo primero siempre es una alerta ante una problemática que estamos teniendo recurrente, en este caso de listeria. Diferenciaremos si el problema lo tenemos en superficies o lo tenemos en circuitos. Haremos el diagnóstico, que ahora explicaremos cómo trabajamos con la detección en superficies y cómo trabajamos con la detección vía circuito, vía ZIP. Y al final, pues bueno, adaptar, como decía, una solución a medida y adaptada a cada una de las situaciones que podemos encontrar dentro de la industria. Dentro de las superficies, vamos a empezar por ahí. Hay muchos kits en el mercado que se venden que se comercializan para la detección de biofilm. Hay algunos que te detectan materia orgánica, te la colorean, otros que te hacen una reacción catalasa positivo y un burbujeo. Nosotros con el que trabajamos, aunque tenemos también algunos de los anteriores, como los catalasa positivo y demás, nuestro kit de detección es nuestro kit de detección de elección. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos buscando es no colorear toda la materia orgánica que haya en la instalación. No toda la materia orgánica que hay en una instalación después de una limpieza es biofilm. Puede ser restos que hayan quedado de una limpieza deficiente, pero que aún no sea un biofilm. Con lo cual tenemos que eliminar esos falsos positivos que nos pueden dar ciertos colorantes. Entonces este kit se compone de dos productos, un colorante y un decolorante, que lo que nos hace es eso, evitar los falsos positivos. Se nos teñirá de azul cuando le apliquemos la instalación donde haya materia orgánica, pero luego con el decolorante arrastraremos ese color de toda materia orgánica que no esté asociada a biofilm, que no sea un biofilm maduro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es un kit que nosotros trabajamos nuestros técnicos con ellos, que requiere una interpretación, ¿de acuerdo? No es tan sencillo como otros que lo aplicas y a colorea o hace burbujas o no, sino este requiere una interpretación del dibujo que te hace, que te da este tipo de imágenes. Cuando tú haces la detección y te está dando biofilm, pues bueno, te da esa serie de marcas que requiere un aprendizaje y una interpretación por nuestros técnicos. No es una tinción uniforme de azul, ni es una tinción a chorretones, sino que te da esa forma de racimos, esa forma de pequeños circulitos, de pequeñas deposiciones, que es lo que nos indica que ahí lo que ya nos ha quedado después de aplicar el decolorante realmente es biofilm y ya tenemos que tratar de instaurar un protocolo de erradicación del mismo. Como digo, después de aplicar el kit puede que haya tinción o que no haya tinción. Si no tenemos tinción azul, no hay coloración, podemos pensar que con la detergencia tradicional, alcalinos clorados, fosfóricos, etcétera, puede ser suficiente para eliminar esos residuos estándar que tenemos en nuestra instalación. Aún así, nosotros siempre recomendamos, aunque no de tinción y en cualquier clase de protocolo, instaurar con una periodicidad a determinar con la planta, semanal, quincenal, mensual, algún tratamiento preventivo para el biofilm. Nunca está de más usar algún producto enzimático de manera periódica. Y evidentemente, si la tinción ya nos ha dado positivo y realmente vemos que hay biofilm, pues entonces ya lo atacaremos con alguna de las gamas que tenemos para su eliminación, tanto la gama de zinc como la gama zinc como la gama clear zinc. ¿Vale? En circuitos es un poco diferente y tiene su lógica, si lo pensáis. Imaginaros una planta con 80 depósitos de leche o 40 o 100 o una cervecera y con metros y metros y metros y metros de tubería. Sería imposible pretender aplicar la tinción, meternos en todos los depósitos o estar cortando tuberías para ver si colorea o no colorea. Entonces, la única forma que tenemos para hacerlo aquí, cuando sospechamos de problemas en una instalación de circuitos, es directamente, la detección es hacer un tratamiento enzimático. Es hacer un tratamiento enzimático curativo, un protocolo que nosotros marcamos, que como digo, dependerá y se adaptará a cada circuito, a cada situación. Y durante ese tratamiento enzimático
en diversas fases del mismo, lo que haremos será tomar una serie de muestras de aguas de aclarado, principalmente, de detergente, de desinfectante, de antes, de después, y por el sistema del slime bar test, hacer una analítica que nos indique a lo largo de 5, 6, 7 días cómo nos va variando la sedimentación y la turbidez de las muestras, y eso nos irá dando pistas sobre si lo que hemos arrancado en esa limpieza enzimática son bacterias formadoras de biofilm o no, si lo que hemos arrancado es matriz exopolisacárida o son residuos simplemente persistentes y tenaces que han quedado en la instalación, y que, bueno, que requieren un estudio y que es algo complejo, ¿no? Luego hay ciertas bacterias como pseudomonas que también generan fluorescencia, como podéis ver en la última fotografía, y al final consiste en eso, ¿no? Consiste en hacer un tratamiento para hacer una detección. ¿Que nos sale positivo? Perfecto, ya hemos hecho el tratamiento. A partir de aquí, pues se instaurará de manera preventiva o curativa pues, diferentes tratamientos en el tiempo. ¿Que hemos hecho el tratamiento enzimático y no nos ha salido biofilm? Pues mejor, dinero bien gastado. Quiero decir, al final el cliente va a preferir que aunque se haya gastado el dinero en un tratamiento enzimático, el resultado sea negativo que le salga positivo, con lo cual ningún tratamiento enzimático le está de más a ninguna instalación y siempre va a reforzar los protocolos de limpieza habituales. Para la eliminación del biofilm, pues bueno, otras empresas abogan por otra serie de productos, envase peróxidos, envase hipocloritos, etcétera. Nosotros hace años ya que hemos abogado por la limpieza enzimática, porque bueno, desde nuestro punto de vista trabajan de una manera más efectiva y más directa frente a esa matriz de exopolisacáridos. Lo que hacen las enzimas al final es como un efecto tijera, es ser capaces de penetrar y de cortar esa matriz en residuos que sean más pequeños y más solubles en el agua, para después con los aclarados seamos capaces de eliminarla. Entonces, bueno, vamos a formular diversos productos con diversos cócteles de enzimas, proteasas, amilasas, lipasas, celulasas, que al final van a tener su target pues, en las proteínas, en el almidón, en los lípidos o en las fibras, y vamos a ser capaces pues, prácticamente de cubrir todo el abanico de industrias alimentarias, ¿no? Con esos cócteles de enzimas, de cubrir todos los posibles problemas que haya en cualquier tipo de industria. Esta es un poco la diferencia, ¿no? Entre una limpieza estándar y una limpieza enzimática, una vez que tenemos biofilm. En una limpieza estándar, en el mejor de los casos, hablo de limpieza estándar, hablo de alcalinos clorados, fosfóricos, nítricos, etc. Lo que vamos es a lograr, en el mejor de los casos, como digo, hacer una detergencia, una aligeración superficial y quizá ir eliminando del biofilm las capas más superficiales, las capas con menos capacidad de adhesión a la superficie o al circuito y poco más. No vamos a ser capaces con productos tradicionales de penetrar dentro del biofilm y de poder llegar ya ni siquiera a las bacterias que hay dentro, sino ni siquiera de eliminar toda esa matriz, ¿no? Mientras que con una limpieza enzimática sí que vamos a ser capaces de cortar esas fibras, de llegar hasta el final, de hacer las fibras lo más solubles posibles, de tal forma que dejemos al descubierto las bacterias y a partir de aquí sí que básico tener que hacer una desinfección. Es decir, muchas veces la gente hace un tratamiento enzimático y se piensa un poco que las enzimas es como el agua de Lourdes, ¿no? Que con eso ya soluciona todo. Las enzimas es un detergente, no es un desinfectante. Con lo cual siempre después de una detergencia, la palabra lo dice, detergencia enzimática, vamos a tener que hacer una desinfección. Porque si no, lo que nos va a ocurrir es que cuando tomemos micro después de una limpieza enzimática, los recuentos celulares van a ser mayores que antes de haber hecho el tratamiento enzimático, porque hemos dejado libres todos los gérmenes y entonces vamos a decir, esto no solo no ha funcionado, me ha empeorado, no es que no hemos desinfectado después correctamente. Dentro del bloque de la gama de productos enzimáticos, pues bueno, hay muchísimos. Luego ya tendréis mi correo y mi teléfono, pues cualquiera que tenga inquietudes ya de más protocolos más específicos y demás, me podéis consultar sin ningún tipo de compromiso. Hay diferentes gamas, como decía, en función de que sean superficies o que sean circuitos. Ya se ve también por el nombre, ¿no? Si van el apellido Surface o si es ZIP. Luego está la gama Clearthin también, como detergentes enzimáticos. Entonces, bueno, al final todo es hacer una auditoría de situación, hacer la detección y a partir de aquí fijar una serie de protocolos. En superficies, generalmente, una vez que se detecta y es positivo, lo que solemos hacer son tratamientos intensivos de 5 o 6 días para poder eliminar ese biofilm. Y si
no ha salido claro el biofil, pero sí que queremos reforzar esa limpieza o a pequeños indicios de inicio de formación de biofil, pues lo que hacemos es instaurar tratamientos preventivos, como decía antes, una vez en semana, una vez cada 15 días, incorporar detergentes enzimáticos a ese protocolo habitual para mejorar lo que es la limpieza, ¿vale? Siempre, siempre, siempre después de la detergencia, he dicho antes que hay que desinfectar. Nosotros recomendamos que esa desinfección además sea con desinfectantes oxidantes para que en el caso que hayamos hecho un aclarado poco eficiente y corramos riesgo de que nos queden enzimas en la instalación, ese desinfectante oxidante termine con ellas, ¿vale? Las inactive. Lo podemos asegurar también con tiras de detección de enzimas como estas. Son tiras sencillas de usar, como podéis conocer, tiras de ppm de peracéticos o de cloros o de amonios o de pH, ¿no? No tiene más misterio. Entonces, bueno, también tenéis estas tiras a vuestra disposición para hacer un aseguramiento, ¿no? De que después no nos quedan restos de enzimas. Porque al final, si dejamos restos de enzimas en la instalación, las enzimas que dejemos allí, si están activas, no van a distinguir si lo que viene ahora es biofil o es alimento y van a trabajar igual contra nuestro alimento que han hecho contra el biofil. Entonces es importante tener buenos aclarados después de un tratamiento enzimático, ¿vale? Entonces, bueno, en resumen y por ir terminando ya, que ya se acerca la hora, como decía Alba, pues al final Listeria es un germen que a todos nos ocupa y nos preocupa por su capacidad de adaptación que tiene a todo tipo de industrias, a todo tipo de alimentos, lo fácil que se adapta, el amplio rango de condiciones en la que es capaz de crecer. A mayores de eso es un germen formador de biofil, con lo cual aún lo hace más difícil de eliminar. Contra más antiguo sea, más difícil eliminarlo. Si es multiespecie, pues más aún. Es esencial, una vez que tenemos el protocolo de limpieza y desinfección, que los productos sean los más adecuados para reducir esa presión de Listeria en la instalación. Como he dicho y no me canso de repetir, implicar a todos los departamentos en su control. Y también, bueno, que todos los desinfectantes, lo que hemos visto antes, ¿no? Que estén registrados, que sean oficiales, que tengan su registro y pues si especialmente se están testeados frente a Listeria monocitógenes, pues mejor que mejor. Y nada más, que os haya sido de utilidad. Aquí tenéis el enlace, ahora Alba puede comentar más del curso que estamos hablando, ¿no? De que empezará en marzo ya de experto en Listeria monocitógenes, las condiciones que hay, la duración y demás, y ya todo tuyo, Alba, si quieres comentar algo más del curso. Sí, sí, claro que sí. Bueno, se me vuelve a escuchar, ¿verdad? Entiendo que sí. Vale, nada, simplemente comentar a los compañeros que están interesados en la formación que comenzamos el 4 de marzo, que bueno, la hemos hecho con mucho cariño recogiendo todos los puntos clave que se pueden escapar de cara al control de este patógeno en la industria alimentaria. Por supuesto, limpieza y desinfección es un tema, pero bueno, tenemos alerta sanitaria, control de trazabilidad de la misma, el protocolo contra Listeria que ha puesto en marcha la legislación últimamente. O sea, hacemos muchísimo hincapié a lo largo de todo el sector, de todos los puntos clave, incluso métodos de laboratorio, métodos alternativos, lo tratamos todo a lo largo del temario. Y bueno, la idea era esta, era hacer una formación que aportase valor. Yo creo que, Óscar, lo has conseguido con creces. Yo he aprendido muchísimo. Yo creo que los compañeros que han podido disfrutar de la presentación también. Y si os parece bien, en este último ratito que nos queda, si queréis hacer alguna pregunta, pues podéis hacerla por el chat o abrir micro si os animáis, que habitualmente no es el caso. Y os voy a trasladar yo algunas preguntas porque por el Instagram de Escuela Alimentaria había dejado ya, hace unos días, dejé el sticker para que me comentaran los compañeros un poco qué dudas tenían más respecto a limpieza y desinfección enfocada a Listeria. Y bueno, tengo poquitas, por eso si queréis vosotros hacer más podéis dejándolas en el chat y que Óscar nos la vaya resolviendo si es que puede. Y Óscar, mira, la primera pregunta que nos hizo una compañera fue que ¿dónde, según tu experiencia, que tratas con muchos sectores, en qué parte de la fábrica o en qué sector suele estar más presente Listeria dando la lata? Al final, yo creo sí, dime. Que creo que en la diapositiva sí que lo habías dejado un poco claro dónde estaban anteriormente, pero bueno, si tú por tu experiencia puedes aportar aquí más, pues eso que se lleva la compañía. Sí, al final, donde más prevalencia suele tener dentro de las industrias es en aquellas zonas de peor acceso de la limpieza. Es decir, podemos hablar de desagües. Desagües es muy habitual encontrar Listeria.
pero también en muchas máquinas que hay dentro de la industria alimentaria, que las ha diseñado el diablo para su limpieza. Hay muchas máquinas que los ingenieros diseñan máquinas que son estupendas para producir, pero pésimas para limpiar. Entonces, aquellas máquinas con recovecos que necesitan un desmontaje total día tras día, que producción no consiente ese desmontaje, etcétera, etcétera. Entonces, en esos sitios más difíciles de limpiar es donde más aparece. Si podemos hablar de Generalis, pues obviamente en desagües o a veces en conductos de evaporación o de extracción de aire de las salas, que también son sitios que tampoco se limpian habitualmente, pues puede aparecer. Pero no es exclusivo de una zona o de otra. Hay muchísimas máquinas, como digo, que requieren ese desmontaje que no es posible o que son de difícil acceso y que ahí es fácil aparecer. Al final, en sitios que son muy críticos, como puede ser cuchillas, evisceradoras, etcétera, por ejemplo, hablo de mataderos, son zonas muy críticas, pero son zonas también en las que se emplea mucha dedicación a la limpieza y a la desinfección. Entonces, al final, digamos que se compensa, ¿no?, el que sea un sitio tan difícil con la dedicación que se hace a la hora de limpiar y desinfectar. Mientras que hay otras zonas que a lo mejor no serían de alta prevalencia, pero tampoco es de alta limpieza. Entonces, ahí es donde muchas veces nos puede salir. Obviamente también en botas, etcétera. Al final, el personal es el principal vehículo, como he dicho antes, ¿no?, de llevar la listeria de un sitio a otro. ¿Y quién no ha visto en una industria, en una sala, que una línea está trabajando y la otra está limpiando? O una sala que están trabajando y hay allí palets amontonados, cartones, plásticos, que nadie sabe ni ha controlado, ¿no?, y están allí, a escasos metros de donde se está envasando algo. Entonces, bueno, por eso digo que son muchas variables. He insistido antes mucho que lo importante es la prevención y el control para luego no tirarnos de los pelos con la erradicación. Claro, claro, claro. Muy interesante. Mira, Óscar, otra compañera también nos ha dejado la pregunta que es, una vez hemos detectado el biofilm, ¿vale? Suponemos que estamos en producción y hemos detectado por nuestro conducto o nuestra superficie biofilm. ¿Cuánto tiempo tiene que parar la producción o cuánto tiempo es habitual tener que cambiar esa planificación que sabemos que es tan importante en la industria alimentaria para erradicarlo, al menos temporalmente y si puede ser definitivamente? Si hablamos de superficies, no sé si se refieren a eso, ¿no? Nosotros, cuando hacemos una detección de biofilm, solemos instaurar tratamientos curativos de 5 días consecutivos, ¿vale? 5 días trabajando en la erradicación. Dependerá si es un producto que ya va a ser un producto ready to use, obviamente, pues hasta que no lo eliminemos no se va a poder producir. Si estamos hablando, por ejemplo, de una zona de un matadero, que luego esa carne tiene un proceso de cocinamiento, de cocina, etcétera, 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 se podría ir trabajando durante esos 5 días, pero sí que durante esos 5 días la limpieza tendrá que ser mucho más exhaustiva y tendrá que ser con los productos enzimáticos que hemos comentado antes, ¿vale? Y en el caso de circuitos parecidos, si es un tema crítico que de ahí ya va envasado, pues obviamente hasta que directa o indirectamente no detectemos que se ha solucionado, no se debería volver a trabajar. Si no es una zona crítica, que luego ese producto está sometido a una serie de tratamientos a posteriori, lo que hay que hacer es reforzar la limpieza diaria, que sea una limpieza a mayores enzimática, también durante 4 o 5 días. Vale. Vale, pues nos queda muy claro que dependerá, hasta que no tengamos el negativo no nos vamos a quedar conformes. Y luego también, ya esto a lo mejor parece más tu propia vivencia, que en España, más o menos, ¿en qué industrias soléis tener más campo de actuación vosotros? Yo también creo que lo has comentado a lo largo de la presentación, pero si nos puedes comentar si más lácteo, si más cárnico, o el cárnico al estar controlado internamente pues tenéis menos presencia. Sí, como Kersi hablamos, sí, como Kersi al final nuestra principal vía de actuación es la industria cárnica, la industria láctea y también lo que es la industria cervecera, ¿vale? Tenemos también una división propia de gestión de aguas, pero digamos que serían un poco los 4 pilares, ¿no? Cerveceras, industrias cárnicas, industria láctea y luego el tema de la gestión de agua. Vale. Y también nos pregunta, en este caso un compañero que no nos ha querido dar muchos datos, nos ha dicho, en mi empresa encontramos listeria en los sumideros y esta listeria se trasladó, bueno, listeria acabó apareciendo, no sabíamos de qué manera, en la línea de envasado. Que sí es frecuente que haya esa transmisión de superficie indirecta a superficie de contacto directo con el alimento. Yo personalmente lo he vivido también, así que me interesa. Sí, no es raro. Al final pensemos,
que igual que la listeria pasa a los desagües, desde fuera, también de los desagües puede salir y contaminar zonas adyacentes. Claro. Y que los propios, lo que os decía, ¿no? Que los propios operarios sean quien la estén trasladando o los propios útiles de limpieza. Si estamos limpiando un desagüe con un mismo útil de limpieza que luego vamos a limpiar una mesa de trabajo, no le busquemos ya 3 pies al gato, la hemos llevado nosotros. Entonces, claro. No es raro. O sea, que esté en el desagüe no quiere decir que ya del desagüe se nos vaya a ir, que está en la puerta de salida. No, el desagüe puede ser la puerta de entrada, no solo la de salida. Vale. Bueno, ya recupero las preguntas del chat y vamos finalizando. Mira, no sé si es compañero o compañera, porque su letra es simplemente A. Nos dice que trabaja en una industria láctea, pero que está más centrado en la parte de la explotación ganadera, en la granja. Y nos dice pues que los tanques, la recogida, las pezoneras, que los equipos más de producción primaria, pues que encuentran esta bacteria y que en este caso los operarios ganaderos pues no tienen tanto manejo ni experiencia con este tipo de sistemas. Si vosotros tenéis soluciones, supongo que será la pregunta si tenéis soluciones orientadas a este personal que está menos cualificado, o a lo mejor que sean más limpiezas manuales, que no sean tanto operaciones de limpieza y desinfección a lo grande. Sí, al final nosotros dentro de Kersia he comentado los 4 un poco pilares de lo que sería el tema de industrial, donde trabajamos, pero tenemos una división, como te decía antes, ¿no? Del campo a la mesa, hay una división que es específica de ganadería. Vale. Tenemos una red propia de técnicos y de productos detergentes y desinfectantes que se ocupan de la detergencia y desinfección en todo lo que es el ámbito ganadero, desde el sector lácteo, higiene de la ubre, pezoneras, ordeñadoras, porcinocultura, avicultura. Entonces, por supuesto, todo es aplicable. Al final va todo parejo del campo a la mesa. De hecho, hay explotaciones que tienen su quesería y es una industria y tienen sus vacas donde ordeñan, que es una granja, ¿no? Entonces, si tenemos un equipo propio que se ocupa de eso, cualquier problema que tenga la persona que haya enviado la duda, yo me ocupo de industria, no de ganadería, pero la trasladaría a mis compañeros de granja y que se pusieran en contacto con él o ellos con nosotros y que le traslade las inquietudes, claro que sí. Perfecto. Luego también tenemos la compañera Nuria González, nos ha dicho que cómo sabemos que las bacterias ya se han podido adaptar o que han hecho esa especie de resistencia al desinfectante en la industria, que es frecuente que nos anticipemos a esta situación y tengamos que rotar los desinfectantes para evitarlo. Sí, al final hay mucho debate y mucha polémica sobre si la rotación de desinfectantes es correcta o no en el tema de la industria y si esa rotación o no rotación lleva implícito que se generen resistencias, ¿no? Por no rotar, básicamente, entiendo. Como os decía antes, en condiciones in vitro o en condiciones estándares sin formación de biofilm, cualquier desinfectante que tú apliques a las condiciones que te dice el fabricante va a eliminar los gérmenes siempre y no va a ser capaz de crear resistencia nunca. Es decir, unas listerias sobre una mesa, unas salmonelas, tú aplicas tu peracético, el que sea, de la casa que sea, al 2%, la va a eliminar siempre, nunca va a ser capaz de crear una resistencia. No es como el concepto de los antibióticos en las personas, ¿no? Que al final sí que trabajas con dosis que no afecten al humano, pero que sean eficientes contra los gérmenes, ¿no? Los antibióticos. En el caso de los desinfectantes se trabajan a dosis mucho más altas. Entonces, no debería generar esa resistencia por sí mismo. Ahora bien, desde el momento que esas bacterias están escondidas o amagadas en biofilm, cualquier concentración de desinfectante, sea el que sea, condiciones subletales, puede hacer que nos desarrolle resistencia. Entonces, rotación, sí, yo no veo problema en rotar. El rotar desinfectantes también nos ayuda, si somos capaces de tener desinfectantes de diferentes pHs, hacer rotaciones de pHs, que al final también rotar pHs también es desinfectar. Entonces, no va mal en absoluto rotar desinfectantes y sí que es bueno. También hay estudios que demuestran que desinfectantes tipo los amonios, por su forma de atacar las células, que es más a nivel de membrana, son capaces de generar más resistencias que productos oxidantes como los clorados o los peracéticos, que actúan más a nivel de estructuras intercelulares. Entonces, bueno, siempre que se habla de resistencia se les suele echar más la culpa a los amonios, ¿no? Que son los que las generan, más que a lo mejor a los peracéticos. Pero al final, si tenemos un biofilm que nos está haciendo llegar concentraciones subletales, tanto uno como otro nos puede llegar a crear resistencia. Vale. Mira, Luis Martínez nos pregunta, según tu experiencia entiendo, que si en el caso de listeria es un patógeno que nos da dolores de cabeza en la industria cervecera, si nos preocupa. No sé si tiene algún dato. No, yo creo que no es de los gérmenes más predominantes dentro de la industria cervecera. De todas formas, lo comentaré con los compañeros nuestros que llevan lo que es la división de cervecerías,
pero no, por lo que yo les he escuchado hablar a ellos en las reuniones, así como en la industria cárnica lo tenemos día sí, día también, en cervecera no creo que sea de los más preocupantes. Pero bueno, lo confirmaremos con ellos, que son los expertos. Vale. Lucía Delgado nos pregunta, y esta pregunta me ha parecido súper interesante. Nos dice que cuando ya tenemos un positivo en listeria, por ejemplo, de superficie, si tiene sentido aplicar un tratamiento o primero detectar si eso viene de un biofilm para saber dónde poner la diana. Es decir, si limpiar directamente sobre la superficie o sobre el circuito, una vez hayamos detectado este patógeno, como lo hacemos habitualmente, o primero alertarnos si es que hay ahí detrás un biofilm que no está haciendo lo suficientemente efectiva nuestra limpieza para erradicarlo. Yo creo que no son contrarias una cosa y otra. Sí, eso es, no son excluyentes. Yo creo que se puede trabajar en paralelo. Yo creo que siempre ante una alerta debemos de volcarnos en hacer limpiezas y detergencias y desinfecciones a fondo y en paralelo tratar de averiguar si nos puede estar viniendo de un problema de biofilm o no. Ya te decía antes que muchos investigadores datan de eso, ¿no? Del 90, 95, 99%, que cuando hay listeria es que hay biofilm, con lo cual tendremos que buscarlo. Pero eso no, o sea, no es excluyente, como tú dices. Por un lado, ataquémoslo cuanto antes y por otro lado vamos a buscar los orígenes. Los orígenes nos ayudarán luego también a saber cómo mejor tratarlo, pero de entrada tampoco conviene pues quedarse con los brazos cruzados mientras buscamos el origen. Claro. Bueno, aquí hay un compañero, Medardo Camposano, que yo creo que te hará la pregunta más bien en privado porque ya va un poco de diferencia con otras marcas y vamos a pasar, discúlpame si me salto tu pregunta, y vamos a pasar a otro compañero que me pregunta a mí que si podemos comentar los pasos para validar el método de análisis de listeria en laboratorio. O sea, esto es tan complejo y tenemos tan poquito tiempo que me gustaría que esta pregunta, si puede ser, que no veo tu nombre, me la hicieras también en privado para poder comentártelo, porque sí que tenemos incluso formaciones relacionadas con este ámbito y entonces así no nos desviamos mucho del tema, pero al final la validación en un método la tenemos bastante bien explicada en el curso de la ISO 16025 que profundizamos completamente, así que discúlpame si me salto también la pregunta. Y también aquí a Mairani nos dice, ¿qué frecuente es que la presencia de biofilm esté presente en plantas de zumo? De exprimidos. Sí, yo sí, entiendo que sí, que verdad, ¿no? Que aquí sí que nos sí. puede dar dolores de cabeza. Sí, también lo mismo. Al final, vuelvo un poco al origen de cómo se creaba o de las fases del biofilm, ¿no? Al final todo viene de una mala limpieza. Entonces, una mala limpieza se puede dar en cualquier industria. Y la industria del zumo, por ejemplo, lo que son las máquinas exprimidoras y demás, son máquinas difíciles de limpiar. Son máquinas que después de una producción intensiva nos queda mucha aspiridina allí pegada y que es difícil de eliminar y que requiere unos productos espumantes de calidad para eliminarla. Entonces, la ventaja que tienen las plantas de zumo al final es que es un producto ácido, el zumo. Entonces, quieras que no, ya limita, ¿no?, a ciertos gérmenes por el tipo de pH que aporta el zumo, el que crezcan o no crezcan. Pero sí, también hay biofilm en las plantas de zumo, claro que sí. Mira, me gustaría aquí hacer un detalle, no quiero que nadie se nos salte la mano a la cabeza, pero deciros que yo siempre que tengo alguna asesoría o que alguna compañera que está embarazada me comenta que si puede tomar zumo de naranja exprimido de los bares o de restaurantes o a lo mejor los típicos de las grandes superficies que ponen una exprimidora. Yo personalmente recomiendo que no, porque aunque no sea listeria lo que nos acabe dando problemas, son máquinas difíciles de limpiar y habitualmente pues no están acondicionadas para una limpieza continua y no se desmontan con tanta frecuencia como se debería. Y justo me ha recordado eso porque al preguntar por los zumos, digo, es que yo en primera persona no recomiendo en absoluto a embarazadas tomar zumo de estos sitios donde hay un exprimido automático y no sabemos con qué frecuencia hacen la limpieza. Y bueno, nada, me pregunta también José Mielgo que si conoce algún caso de listeria en frutos secos, de que haya problemas de biofilm o algo así. De listeria explícitamente no, pero de biofilm sí. De biofilm sí. Sí que en algún centro de los que trabajamos hemos detectado presencia de biofilm, lo que ya no luego sea, ya no sé si la planta luego continuó con su investigación para detectar o tampoco a veces comunican, ¿no?, todo lo que han detectado, ¿no?, porque a veces estas cosas son medio confidenciales y tampoco a veces se aporta toda la información. Si lo que había era listeria o no, pero que había biofilm, sí, al final es lo mismo, es un problema extendido a todas las plantas.
Vale, y ahora recojo yo varias anotaciones que me han encantado, que has dejado muy claro, Óscar, que ha sido, por ejemplo, la importancia de que todos los departamentos estén completamente orientados e implicados en el momento de limpieza y desinfección, ya sea limpieza interna o externalizada, que me ha parecido súper interesante el que hayas hecho hincapié ahí, que también me encuentro muchos problemas en este sentido, que a veces producción no tiene al final, por necesidad de ir cubriendo con la planificación o cumpliendo con la planificación, vamos atrasando el momento de limpieza, alargando producciones, y yo he visto en muchos casos problemas, ya no solo de listeria, que es el problema que nos ocupa ahora, sino contaminaciones más extendidas y cantidad de palés y palés retenidos por extender la producción y no parar a limpiar. Así que me ha parecido un mensaje como pronto que recalcar y que recoger. Y luego también ya me quedo yo con la duda, porque me gustaría haberte la preguntado, y ya aprovecho que tenemos aquí el momento, decirte que yo me encuentro con muchos clientes que me dicen que sus operarios creen que la solución a problemas de contaminación cruzada pues viene de aumentar las dosis y aumentar la cantidad de productos. Yo personalmente creo que no siempre, por lo que además nos has contado en el webinar, no es la solución ni mucho menos, sino que al final económicamente está perjudicando a la empresa aumentando dosis, porque a veces ese problema de biofilo en resistencia, ¿verdad? Sí, al final cada producto tiene su horquilla de trabajo, de un 2 a un 4, de un 1 a un 3. Entonces, respetando esas horquillas de trabajo, pues bueno, los fabricantes no los ponemos al azar, ¿no? Es porque está demostrado que en esas concentraciones es eficaz. Que es cierto que en ciertos momentos pueda hacer falta unas limpiezas de choque especiales y demás, sí, pero que la solución es, en vez de 5 litros pongo 10, o en vez de al 4 lo pongo al 8, no, porque al final, si estamos ante un problema de biofil, me da igual que esté desinfectando al 4 que al 8. Es que lo primero que tengo que hacer es eliminar el biofil y usar un producto pues, enzimático para eliminarlo. No porque empiece a usar el alcalino clorado del 3 al 6 lo voy a eliminar. O sea, la solución no siempre es subir dosis. Si la solución fuera subir dosis, no haría falta jornadas como esta, porque al final sería muy sencillo. Sería añadir más producto a todo y ya está. Pero no es esa la solución. Y también aquí un compañero nos da una clave que para mi gusto también es importante recalcarla, y ya cerramos el webinar, que ya tenemos otras cositas de las que ocuparnos. Nos dice que no debemos centrar toda la responsabilidad de la limpieza, porque si no, pues al final dejamos el problema como para el final, ¿no? Al final, como has dicho, vamos a prevenir anteriormente, vamos a tener unas buenas prácticas de fabricación, vamos a tener una buena práctica de manipulación, el personal debe estar concienciado y comprometido. Todo esto lo tratamos en el curso de experto en listeria, precisamente porque confiamos en que la forma de que toda la organización vaya a una y tenga, bueno, vayamos a un embudo de compromiso común, pues pasa por todas estas fases. Así que nada, me ha parecido muy interesante como comentario último. Sí, al final la limpieza empieza en la producción higiénica. Si eres capaz de producir lo más higiénicamente posible, la limpieza va a ser mucho más sencilla. Ahora, si produces de aquellas maneras, porque tampoco implicas a la gente de producción en que luego alguien tiene que limpiar eso, pues mal vamos. Vale. Bueno, pues ya si os parece, vamos a dejar, vamos a terminar con la pregunta de Esperanza, que la he hecho ahora mismo. Dice que si está recomendada la detección de biofilm en el plan de verificación de limpieza de una planta. Sí, yo personalmente incluiría al menos alguna prueba anualmente o semestralmente. No sé si tú consideras otra frecuencia, tampoco yo. Sí. Al final es lo que decía, tanto si ha salido biofilm como si no, es bueno prevenir, y es bueno prevenir tanto introduciendo los productos de manera preventiva periódicamente, como haciendo esas verificaciones de manera preventiva. Entonces, nosotros ya hay muchas plantas donde tenemos por sistema, pues eso, una vez al año, si no ha habido problemas antes, o cada 6 meses, buscar ciertas zonas más críticas y hacer una pequeña evaluación, ¿no? Con el kit de biofilm. Vale. Es interesante. Vale, bueno, pues yo por mi parte ya no te robo más tiempo. Óscar, volver a dar las gracias tanto a ti como a Kessia por haber querido colaborar, que sabemos que estáis muy ocupados siempre y que, me gusta mucho la actitud tan cercana que tenéis, la predisposición de cara a informar y ayudar a la industria alimentaria, que también es uno de nuestros objetivos. Y bueno, pues nada, yo por mi parte me despido ya. No sé, Óscar, si te apetece decirme algo por último. No, nada más, lo dicho, de daros las gracias tanto a vosotros como a la escuela, como a todos los asistentes que han asistido gustosamente esta horita aquí.
Y nada, ahí tenéis mis datos. Estoy abierto a cualquier duda, cualquier cuestión, sin compromiso alguno. Oye, pues tengo este problema, ¿qué me aconsejas? O por dónde podemos enfocarlo. El compañero que ha hablado del tema de granja, escribirme y os daremos contestación lo antes posible, como digo, sin ningún tipo de compromiso, ninguno. ¿Vale? Fenomenal. De todas formas, ahora reenviaremos un mail a los asistentes con la grabación cuando la tengamos colgada, y además también pondremos los datos de Óscar, porque ya digo que no solucionará todos los problemas más individualmente. Vale. Así que nada, bueno, pues muchas gracias. Muy bien. Y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente webinar, que ha sido todo un placer estar con todos Perfecto. vosotros por aquí. Gracias a todos.